¿Te sientes abrumado por las noticias? No estás solo. Últimamente es fácil sentir agobio y angustia por lo que sucede en el mundo. Y con razón. Pareciera que el mundo se cae a pedazos, que la empatía ha sido derrotada por la crueldad y el abuso de poder. La guerra en Ucrania, los conflictos en el Congo o la represión de manifestaciones en California. En esta ocasión, nos parece urgente hablar de lo que está ocurriendo en Palestina porque nos tiene profundamente consternados. Hasta hoy, 11 de junio de 2025, más de 55,000 vidas se han perdido, incluyendo niños. Escuelas y hospitales han sido destruidos mientras el Estado de Israel continúa con un proyecto de exterminio que ya fue calificado como genocidio por la ONU. Ha llegado al extremo de impedir la llegada de medicinas, alimentos y agua a los civiles. Por ello, la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra su primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra. La exposición constante a estas realidades a través de noticias y redes sociales puede desmoralizar y llenar de pesadumbre. Puede llevarnos a un trastorno llamado lesión moral, donde presenciar actos crueles sin poder hacer nada genera ansiedad o depresión, o al trauma vicario. Ver a otros sufrir sin poder hacer nada para impedirlo nos afecta emocionalmente. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Distraernos y evitar el horror puede ser tentador e incluso saludable para mantener el equilibrio en nuestra vida cotidiana, pero no es suficiente. Ignorarlo no ayuda en nada a resolver el problema. La verdadera sanación viene de la acción. Estudios confirman que involucrarse en las cuestiones sociales, aunque parezca que nuestras acciones son pequeñitas, es una poderosa forma de mejorar no solo el mundo, sino nuestro bienestar. Actuar contrarresta el sentimiento de indefensión, elimina el aislamiento construyendo redes y comunidades con otros que comparten nuestra preocupación y, sobre todo, alinear nuestras acciones con nuestros ideales nos brinda fortaleza y seguridad. Y lo más importante, estamos trabajando por cambiar las cosas. Por eso en esta ocasión queremos ser muy directos e invitarte a participar. Primero que nada, motivarte a buscar información justa y apegada a la realidad. Curiosamente, hace tiempo creamos un video acerca del conflicto en Palestina con la esperanza de que el conocimiento ayude a disminuir el prejuicio y el abuso. Siempre hemos buscado la imparcialidad, pero ser imparcial no significa ser neutral ante la injusticia. Si alguien dice que llueve y otro dice que no, nuestra obligación es abrir la ventana y ver la realidad. Aunque ninguna fuente sola te va a dar información completa y objetiva, te recomendamos consultar fuentes diversas y con cierto grado de independencia. Sobre la situación en Medio Oriente, Haaretz y la BBC son buenas para empezar, y B'Tselem es un medio dirigido por personas judías con fuerte apego a los derechos humanos. Sigue las cuentas en redes sociales como estas que te ponemos en la pantalla. En segundo lugar, te invitamos a cooperar. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Oxfam y ACNUR siguen requiriendo recursos para atender a las personas heridas y enfermas en Gaza. Cualquier cantidad, por pequeña que parezca, es de gran ayuda. Por último, participa. Únete a las marchas para demostrar apoyo de manera pacífica. Seguramente habrá alguna en tu localidad. Busca organizaciones locales que están reuniendo firmas para requerir a los gobiernos que tomen acciones, que salven vidas y paren el sufrimiento. De todo esto te dejamos links en la descripción. Tudo que eles têm são as bombas, é o ódio e a violência. Nós temos todo o resto. Nós temos a solidariedade, nós temos o amor, nós temos a coragem, nós temos a justiça e saber que todos os povos do mundo merecem viver livres da colonização, livres do imperialismo e por eso a gente no debe temer. Cuando pensamos en las atrocidades nazis a mediados del siglo XX, imaginamos que, si hubiéramos estado ahí, habríamos hecho algo para detenerlas. Hoy podemos contribuir para detener los ataques a los derechos más básicos de cada persona, de cada familia. Tenemos la oportunidad de actuar contra las injusticias actuales. No la dejemos pasar.